En Corpus Christi, un crujido leve se escucha cuando Carlos Valdés abre la puerta de una pequeña oficina del archivo de la Corte del Condado de Nueces y, absorto, camina hacia la mesa donde descansan 16 cajas de cartón. Es un cuarto austero, repleto de documentos y de memorias. Se detiene frente a la foto de Selena Quintanilla. Es una imagen que colinda entre el silencio del recinto y el murmullo de la evidencia. De golpe, el tiempo se detiene. El abogado regresa al pasado y desempolva la prueba que presentó al jurado, que en 2 horas y 20 minutos encontró a Yolanda Saldívar culpable del asesinato de la reina del Tex-Mex. Esta es la sangre de Selena. Venía de este lado y corrió así. Por eso se desangró. Ahí es donde cayó. Ay, pobre Selena. La gente no ha visto esto antes, comenta el letrado, que cambia de inglés al español mientras viaja por los recuerdos. 26 años atrás, vestido casi igual, con un traje oscuro, corbata y un pañuelo en el bolsillo, el entonces fiscal entró a una sala del juzgado de Houston, otro recinto sobrio y cuadrado, como lo describió en su libro Justicia para Selena, para armar el rompecabezas sobre la muerte de la cantante de 23 años, el 31 de marzo de 1995. Como aquel primer día del desfile de prueba, toma la fotografía de Selena en sus manos y la muestra. Es la exposición número 1 del Ministerio Público y la primera pieza de evidencia que admitió el juez Mike Westergren durante el proceso judicial, que se trasladó de Corpus Christi a Houston a petición de la defensa. Selena aparece feliz, sonriente, con su pelo recogido, usando unos aretes grandes y unas rosas rojas en sus manos. Es una foto sencilla, lejana al glamour que rodea a las celebridades y más cerca a la mujer que aún en la cima del éxito frecuentaba el restaurante Hi-Ho en su vecindario para comer uno de sus platos favoritos, carne guisada. La foto era para que el jurado siempre la recordara, porque es muy fácil recordar a la acusada porque está ahí en la sala, dice el abogado que actualmente aspira a un puesto de juez de distrito. Esa imagen es la que estuvo colgada en la pared de la corte como si mirara a los 6 hombres y 6 mujeres del jurado durante las argumentaciones finales de la fiscalía. Y esa es la misma fotografía que ahora aparece en el primer cajón de evidencia como una pista de la vida de aquella chica de barrio que se convirtió en una mega estrella y un mito después de su muerte. Las cajas de archivo que recogen un pedazo de la historia de Selena están en el 3er piso del juzgado, a tan solo unos pasos de la sala en el 1er piso, donde la cantautora de Bidi Bidi Bom Bom y su esposo el guitarrista Chris Pérez contrajeron matrimonio el 2 de abril de 1992. Las cajas llevan la etiqueta Estado de Texas versus Yolanda Saldívar y en su interior guardan la mayoría de las 122 exposiciones presentadas por la Fiscalía y la Defensa. Son miles de papeles, con transcripciones, informes, declaraciones juradas ante notarios públicos y fotografías. Hay balas, ropa como la blusa y el pantalón que vestía Saldívar cuando alegadamente la agredieron en México, y hasta los tenis blancos ensangrentados que la convicta llevaba el día que mató a Selena. También están los 5 cassettes que recogen la negociación entre la policía y una Saldívar histérica que se encerró en una camioneta en el estacionamiento del motel Daisy luego del crimen. Oh, you know what this is? This is the negotiation con Yolanda Saldívar. This is the... Así se encontró, exactamente como se ve allí, para disparar. Yolanda, do you have a gun in the truck? How did you my head? No, don't do that, Yolanda. Point the gun down. Lay the gun on the... I can't. Larry. What? It is like if you were taking it on the sun. I would give you a real bad. I've been 10 times worse. I hear that you're hurting real bad and you're crying, Yolanda.
you're saying. y que el jurado escuchó en su totalidad durante el juicio, que inició el 9 de octubre de 1995 y se extendió por 3 semanas. Todo está ahí en una oficina, a mitad de un pasillo, repartido entre una montaña de cajas, esperando. Debajo de la fotografía de la hija menor de Abraham y Marcela Quintanilla, asoman las imágenes del revólver Taurus modelo 85, que Saldívar, una enfermera que fundó el club de fan de Selena y los Dinos en 1991, compró por $232.13 en una tienda en San Antonio el 13 de marzo de 1995 y cuyo gatillo apretó para dispararle por la espalda a la artista y empresaria que le había confiado la contabilidad de sus 2 tiendas, Selena, etc. Los agentes recuperaron el revólver negro con cabo de madera en el interior de la camioneta roja que Saldívar manejaba el día del crimen. El revólver que la empleada del motel, Norma Martínez, describió como un arma grande como de vaquero ya no existe. Un juez ordenó su destrucción después de que la recuperaran tras desaparecer de la corte del condado de Harris, donde todo el expediente estuvo almacenado hasta que el caso quedó oficialmente cerrado. No es la única pieza de evidencia que desapareció después del juicio y volvió a aparecer. De una bolsa plástica, Valdés saca una caja de balas y 5 sobres pequeños. Los abre uno a uno para enseñar los 3 plomos que quedaron en el tambor del arma homicida y otro que la policía recuperó en la camioneta roja. Este es el casquillo de bala que mató a Selena, indica Valdés, mientras toma en la mano el remanente del proyectil que penetró la parte trasera del hombro derecho de Selena y salió por su pecho. La punta de la bala que terminó con la vida de la hermana de Suzette y Abby Quintanilla nunca apareció, pero el jurado vio una fotografía de una punta similar para entender cómo explotó al atravesar el torso del artista, quien murió 16 días antes de su cumpleaños. Son balas de punta hueca que cuando entran al cuerpo se expanden para crear mayor daño, explica el fiscal jubilado. Ese potente pedacito de metal, según el informe de autopsia, cortó una arteria principal y quebró el lóbulo pulmonar de Selena, causándole hemorragias internas y externas. El patólogo Lloyd White determinó que la cantante falleció por la pérdida masiva de sangre debido al disparo y que su muerte era un homicidio. La autopsia no se limitó al disparo. El patólogo también concluyó que la artista, que apenas 30 días antes había ganado su primer Grammy, no estaba embarazada, contrario a las alegaciones de Saldívar en diversas entrevistas posteriores a su convicción, y que no había alcohol ni drogas en su cuerpo. Entre la montaña de documentos hay una bolsa de papel que conserva la cartera negra de Saldívar y que las empleadas del motel encontraron en la bóveda de la habitación 158 cuando entraron a limpiar. Tiene la cremallera cerrada, el bolsillo de frente está repleto de papeles doblados. De la cartera sobresalen unas fotografías tamaño pasaporte en blanco y negro de Saldívar, donde luce la blusa que llevaba cuando alegó que la violaron en México, una estampa religiosa de San Ramón, una carta del 17 de marzo de 1995 de un bufete de abogados reclamándole el pago de $6,315 de un préstamo estudiantil viejo, su tarjeta del diploma de escuela superior, su certificación de enfermera expirado, el recibo de la tienda donde compró el revólver y un papel amarillo que llama la atención de Valdés. No había visto esto antes, comenta asombrado Valdés. Toma el documento y lo lee en silencio. Inicialmente piensa que es una carta íntima de la convicta que duerme tras las rejas desde el día en que mató a su mejor amiga. Luego nota que se trata de una canción. El papel amarillo con un símbolo de dólar en el margen izquierdo y escrito a mano es la letra de Selena. Siempre hace frío, compuesta por Cuco Sánchez y producida por Abby Quintanilla. Selena grabó la canción en el año 1994 como parte del soundtrack de la película Don Juan de Marco, protagonizada por Johnny Depp
y donde Selena tuvo una breve aparición. Al fin no se usó, pero formó parte del álbum Siempre Selena. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra. Quiero morirme si no vuelves más, dice el tercer estribillo de la melodía donde aparece el símbolo del dólar. Dentro de la ordinaria cartera están otros artículos que reflejan el mundo de Saldívar, objetos que destilan el poder adquisitivo, como unas gafas Ray-Ban, un frasco de perfume de Chanel, un lápiz labial color rosa y un estuche dorado con las tarjetas de presentación que la identificaban como la oficial ejecutiva de Selena. Conviven con 5 balas, un tubo de pasta para fijar dentaduras, una lata de spray para el aliento, un frasco de tranquilizantes a nombre de un familiar y un esmalte de uñas que se tornó amarillo por el paso del tiempo. Eso sí, faltaba el sobre con los $1,810 en efectivo, mayormente en billetes de $20, que estaba en el bolso y que Saldívar, tras su convicción, intentó recuperar. Ese dinero acabó en las arcas del condado de Nueces como una retribución por los gastos del juicio, señala Valdés. La renuncia de Saldívar ha sido el eje de especulaciones del caso. A pesar de los años, todavía cautiva a una legión de seguidores. Pocos han leído el misterioso documento que preparó el abogado de San Antonio, Richard Garza. La carta de renuncia con fecha del 13 de marzo de 1995, día en que Saldívar recogió el revólver en la tienda, no tiene firma de licenciado ni de Saldívar. Tampoco menciona el cargo que ésta desempeñaba en Selena, etc. Escrita en papel timbrado de la oficina de Garza, la carta iba dirigida a Selena Quintanilla Pérez, sin título, y a la dirección residencial de la cantante, quien vivía en la calle Bloomington 705, al lado de sus padres y de su hermano. En el documento, el abogado Garza señala que ciertos miembros de la familia hacen imposible que la señora Saldívar trabaje para Selena, etc. El abogado pide el pago de $349 por llamadas de trabajo a Monterrey y el salario de $900 de Saldívar. Aclara que la mujer retendrá el 1% de una compañía cuyo nombre completo no se entiende. El abogado Carlos Valdés no recuerda los pormenores del documento, pero en su libro Justicia para Selena, explica que la asesina reclamaba un porcentaje del negocio de ropa que la cantante iniciaba en México. En declaraciones juradas, Abraham Quintanilla y Cris Pérez mencionan la situación laboral de Saldívar en los negocios de Selena. El papá de la cantante señala que su yerno le comentó que Selena había despedido a Saldívar el 9 de marzo, pero que luego de reunirse con la mujer unos días después, acordó mantenerla en la nómina, sin acceso a las boutiques de Corpus Christi y San Antonio, hasta que terminara unas gestiones relacionadas a su línea de ropa en Monterrey. Cris también indica que escuchó a Selena hablar por teléfono con Saldívar sobre una carta que le había enviado un abogado. La cantante se sintió traicionada por la mujer a quien cariñosamente llamaba Buffy. La mañana del 31 de marzo de 1995, Selena salió de su casa en la camioneta azul de su esposo para recoger a Saldívar en el motel Daisy y llevarla a un hospital regional a recibir atención médica después de una alegada agresión sexual sufrida en México. Pese a que Saldívar, según varios testigos, dijo que la habían violado, en su confesión consigna que había sido víctima de un intento de violación. Los médicos que la evaluaron no identificaron signos físicos de una agresión. De regreso al motel, las mujeres pelearon en la camioneta por los estados bancarios de Selena, quien ese entonces grababa su primer disco en inglés y que a esa hora debía estar en el estudio de su familia, localizado a unas cuadras de la hospedería. Ella dijo que su papá le había dicho que yo era una lesbiana. Me enojé y le dije que ya no quería trabajar para ella. Apunta Saldívar en la confesión que su abogado Douglas Tinker
trató de suprimir para que no llegara a manos del jurado. La pelea siguió en el cuarto de la habitación del motel. Acabó cuando Saldívar sacó el revólver de su cartera. Ella comenzó a tirar todos los archivos del maletín o el bolso que yo tenía en la cama. Yo tomé el revólver de mi cartera y Selena empezó a caminar hacia la puerta que estaba abierta. Indica la convicta que en ese momento tenía 34 años. Jalé el martillo hacia atrás y le disparé mientras caminaba hacia la puerta abierta. Agrega. Herida. Selena salió corriendo de la habitación. Ayuda. Alguien que me ayude. Gritaba. Varios empleados del motel escucharon el estruendo del bang y observaron a Saldívar, revólver en mano, perseguir a Selena, mientras la cantante dejaba un rastro de sangre a su paso. Las fotos muestran sangre en la puerta de la habitación, las aceras, en las hojas de una palma, en la puerta de entrada al vestíbulo y en la alfombra donde colapsó. Eso es sangre. Ella pisó la sangre de Selena, apunta Valdés, al observar las marcas en los tenis que llevaba Saldívar ese día. Oh, that's blood. She stepped on Selena's blood. How can she claim that she didn't know that? People lie. El paramédico Richard Fredrickson señala en su declaración jurada que al llegar al motel, encontró a Selena en el piso en posición fetal. La volteó para iniciar los primeros auxilios. Su cuerpo estaba bañado en sangre desde el cuello hasta las rodillas. En la ambulancia, trató sin éxito de ponerle un suero. Cuando tomó su brazo derecho, la mano se abrió y al suelo cayó una sortija de oro que entregó al sargento Ray Rivera al llegar al hospital Corpus Christi Memorial. En algún momento de la discusión con Yolanda, Selena se quitó el anillo de amistad que la fundadora del club de fan le había regalado, aunque lo pagó con una tarjeta de crédito del negocio de Selena, de acuerdo con expresiones públicas de Philly Randall, propietario de la joyería donde Saldívar compró la prenda. Ese gesto, sostiene Valdés, enfureció a Saldívar, quien resentía el distanciamiento de su ídolo. Yolanda Saldívar mató a Selena por una combinación de elementos. Estaba molesta porque se le acababa la buena vida y tenía coraje con el papá de Selena, quien la había amenazado con mandarla a la cárcel por estarle robando a su hija. Ella también le agarró mucho coraje a Selena porque le creyó a su papá, precisa Valdés. La sortija de oro blanco y diamantes, coronada con un óvalo o huevo Fabergé y las letras S a los lados, no se encuentra en el depósito de evidencia en Corpus Christi, porque Valdés devolvió los efectos personales de Selena a su familia una vez concluyó el proceso de apelación de Saldívar y el caso quedó cerrado. Escondidas entre unos papeles, emergen dos fotos instantáneas ya borrosas del polémico anillo, que según artículos periodísticos, Abraham Quintanilla lanzó al Golfo de México. Esa sortija desapareció junto al revólver después del juicio. Una investigación del condado de Nueces encontró que la reportera de sala, durante el proceso que duró 3 semanas de abril, retuvo las valiosas piezas de evidencia sin supuestamente saberlo. La mujer alegó que las descubrió en unas cajas donde guardaba los artículos de su escritorio, que un compañero recogió cuando se retiró del empleo. Devolvió las pruebas sin que se presentaran cargos en su contra, revela Valdés. La tarde del día anterior a su muerte, la cantante pasó por su tienda Selena Etc., ubicada en el 4926 de la calle Everhart, para hacerse las uñas de las manos y los pies. Celia Solís, la empleada que la atendió esa tarde, recordó que el beeper de la cantante sonó como en 12 ocasiones y que escuchó a Selena conversar con Saldívar. «Cálmate, Yolanda. Tienes que decírselo a alguien. Si te violaron, llama a la policía», indica Solís, que escuchó decir a su jefa Selena. Según la declaración jurada, también le confió a su empleada que tenía pruebas de que Saldívar le estaba robando dinero y que pensaba encontrarse con ella para despedirla. Previamente, le había comentado que iba a contratar un investigador privado para investigar a Saldívar. Después de que salió de la boutique, Selena regresó a su casa donde preparó un pescado que su esposo Chris le había comprado
y cenó con su suegro Gilbert Pérez, quien estaba de visita. Como a las 11:30 de la noche, la pareja salió al motel Days Inn a buscar los estados bancarios del negocio de ropa de la cantante. Saldívar entregó unos documentos en una bolsa plástica. Selena me dijo que Yolanda tenía unos arañazos y la ropa rota, que parecía que se los había hecho ella, señala Chris en su declaración jurada. Al día siguiente, Selena partió de su casa cerca de las 9 de la mañana. Según Chris, a las 10:45 recibió una llamada de su suegro preguntándole dónde estaba su hija, que no había llegado al estudio de grabación. El músico envió un mensaje por Viper a su esposa, quien le respondió entre las 11 en punto y 11:15 de la mañana, pero no le dijo que estaba con Saldívar. Una hora después, el guitarrista recibió una llamada alertándolo que habían herido a su esposa. Minutos antes, mientras caminaba hacia su oficina junto a su hijo Baby, Abraham Quintanilla también recibió una llamada informándole que Selena había tenido un accidente. En el juicio y después de su convicción, Saldívar negó robar dinero a Selena, pero entre las evidencias guardadas en la caja existen copias de los cheques de la cuenta de Selena Etcétera, que preparó a su nombre o pagadero Sakach y que depositó en su cuenta. Existen cartas de algunos fanáticos de Selena quejándose de que el cheque de membresía al fan club había sido cobrado sin que recibieran el prometido paquete de artículos, que incluía una camiseta y un cassette del artista. Un documento escrito a mano por la secretaria, asistente del fan club, María Saldívar, sobre unos cheques sin fondos que emitió y que involucraban a su hermana, consigna la informalidad con la que Saldívar manejaba las finanzas de la organización sin fines de lucro, que según Abraham Quintanilla, se creó para beneficiar el negocio mediante la publicidad. Los documentos también revelan que Saldívar acumuló deudas de impuestos, $1,108, de una tarjeta de crédito, $640, de un seguro, $1,493, y que la Fiscalía del Condado de Bexar, en San Antonio, había recibido una querella en su contra por el robo de un cheque. Aunque Valdés se preparó para presentar el caso de malversación de fondos ante un gran jurado, luego de la convicción de Saldívar, que fue ratificada unánimemente por un tribunal de apelaciones, desistió de esa estrategia. No fue necesario presentarlo porque la pena máxima de ese cargo eran 10 años de penitencia y ya tenía cadena perpetua, así que estaríamos gastando tiempo y recursos y no íbamos a recibir nada, explica. Pese a la sentencia de cadena perpetua, Saldívar será elegible para libertad condicional el 1 de abril de 2025. Un aire de ligera curiosidad gobierna la pequeña oficina, cuando Valdés repasa las transcripciones de las grabaciones que Yolanda mantuvo con un agente el día del crimen. El nombre de María Elida Saldívar, secretaria del Club Fan, salta en la primera página. La mujer pregunta si Selena saldrá bien de la operación e insiste en llegar al lugar para que su hermana salga de la furgoneta. El agente rechaza su propuesta. Después, el agente retoma la conversación con Saldívar, a quien le pregunta el nombre de su mamá. Llorosa, la mujer responde que se llama Juanita, pero que no desea hablar en ese momento con ella, que quiere conversar con él. La plática continúa. Saldívar dice que desea morir, que no quiere que los medios de comunicación permanezcan en el lugar y trata de culpar al padre de Selena por lo ocurrido. Ella me andaba escondiendo porque no quería que su papá me fuera a culpar. Ella me andaba escondiendo de donde quiera. Ella no quería que yo... Selena me andaba escondiendo. No quería que su papá supiera. Ella 3 veces me escondió en los hoteles porque dijo que su papá tenía miedo que su papá me fuera a matar. I said the budget in, and then I said again at the basement in, y ahora me dijo que viniera para acá para Days Inn. Quiero hablar con mi mamá, quiero pedirle perdón, expresa avanzada la conversación. Siento que no merezco vivir por lo que he hecho, añade en otro momento. En el hospital,
El cuerpo de Selena yace en una camilla, al tiempo que la noticia de su muerte retumba alrededor del mundo. Durante más de 9 horas, la mujer, que mide 4 pies y 8 pulgadas, se mantiene atrincherada en la camioneta de su sobrino. Solloza y en ocasiones balbucea palabras que no se entienden. Habla mucho, se contradice. Señala que compró el revólver para suicidarse y no para matar a Selena, pero también afirma que adquirió el arma para protegerse de Abraham Quintanilla. Menciona que apuntaba el revólver a su cabeza cuando la cantante abrió la puerta del cuarto y que en ese momento se disparó. Unas palabras que su defensa utilizó en el juicio para tratar de establecer que el revólver se disparó por accidente. En la confesión, relata que la puerta estaba abierta. La pistola me la puse en mi templo, aquí. En ese momento la puerta estaba abierta. Ella iba andando para la puerta. Y le dije yo, no cierres la puerta. Que no cierres la puerta, pues tiro. Nunca voy a poder estar con ella. Ay, no. Apunta Saldívar, quien se entregó a las autoridades a las 9:30 de la noche y firmó su confesión a las 11:45 de la noche. Aquí en Texas, cadena perpetua quiere decir que tiene que estar encerrada durante 30 años antes de que le toque oportunidad de aplicar para libertad condicional. El 31 de marzo de 2025 va a cumplir 30 años de estar encerrada. El 1 de abril de 2025 es el primer día que le toca oportunidad de hacer una aplicación para libertad condicional. No quiere decir automáticamente salen, sino que tienen oportunidad de presentar su caso. Siempre hay tanto interés en contra que yo espero que va a haber mucha protesta en 2025. Más de 2 décadas después del juicio y de la muerte de Selena, Valdés todavía se sorprende por el interés que suscita su historia y por la trascendencia del legado de la cantante, cuyo nombre se ha convertido casi en sinónimo de Corpus Christi.
Atrás quedan las cajas de evidencia de un crimen que todavía habita en la memoria colectiva de Corpus Christi.